Para dar cierre a este congreso, invitamos al doctor Ignacio Brusco, que dará una conferencia especial, al doctor Daniel Burke, presidente de la Caja de la Abogacía, y al doctor Bienvenido Rodríguez Basalo, presidente del Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires. El cierre va a estar a cargo del doctor Ignacio Brusco, que disertará sobre neuroderecho. El doctor Brusco es decano de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires. Es jefe del Departamento de Psiquiatría y Salud Mental de esa facultad y director del Centro de Alzheimer y Funciones Cognitivas de la UBA. Además, realizó un doctorado en medicina en esa casa de estudios y también es doctor en filosofía. Dirige la Asociación de Alzheimer Argentina, es médico, neurólogo y psiquiatra, investigador del CONICET y educador argentino especializado en neurociencia cognitiva y filosofía de la mente. Doctor, le cedemos la palabra. Muchas gracias a los organizadores, doctor Nacho Guilieri, placer. Es un doble reto, triple, porque dar finalización a este evento es un reto. Hablar después de todas las exposiciones también, y también el cansancio de ustedes, es el tercer reto. Así que me tomé el atrevimiento de hacer unas diapositivas bastante dinámicas para que presten atención y no se vayan aburriendo antes de ir a almorzar. La primera diapositiva. Neuroderecho es un tema interesante que genera una interfase de lo que no fue pasando toda la vida en realidad, que es el proceso específico que dice un neurocognitivista muy importante llamado Gazzaniga, la función última del Homo sapiens, que somos nosotros, de los seres humanos, es la toma de decisiones. Y claramente ustedes saben que todo el tiempo están tomando decisiones, la sentencia es una toma de decisión, pero cada instancia que ustedes atraviesan en un proceso es toma de decisiones. ¿La pasan ustedes? ¿La paso yo? Ahí está. El término, sin embargo, de neuroderecho se fue acuñando en los últimos 20 años, y a partir de eso, con el doctor Biglieri estamos pensando y trabajando ya en un libro de interfase entre neurociencia cognitiva y derecho, para que seguramente el año que viene tengan un manual, por lo menos, de introducción al tema. Y esto viene a partir de la década del cerebro, que fue la década anterior, y que tiene que ver con el desarrollo de los procesos que se fueron entendiendo conjuntamente, como dijo Altave recién, juntamente con el descubrimiento del genoma humano, se descubre o se investiga la importancia del cerebro. Fueron 2 décadas dos grandes instancias complejas, tan parangonables a la energía atómica, porque son altamente positivas, pero también altamente peligrosas, porque uno puede hacer bien o hacer el mal a partir de estas cuestiones, tanto de la genética como del estudio del cerebro. Y fundamentalmente, en el caso de neuroderecho, para interpretar conductas, fallos, jurisprudencias, y la incorporación muy fuerte de inteligencia artificial. Ya hace años, cuando yo hice un posgrado, había abogados que estaban trabajando en lógica matemática para ver cómo incluían en un idioma matemático el Código Civil, por ejemplo. Estoy hablando hace 15 años aproximadamente. Eso es del neuroderecho como término. El tema es que se agregaron una variante más, que son los neuroderechos básicos, a partir de las problemáticas del neuroderecho. Entonces acá interviene la protección a los sesgos, tan de moda. Yo veo cada vez que leo alguna instancia de neuroderecho, veo muchos colegas, tanto médicos como fundamentalmente abogados, hablando de sesgos. Voy a hacer un resumencito de esto. El tema de la identidad personal, a partir de la posibilidad de analizar cuestiones que tienen que ver con las características de personalidad. Ustedes saben lo que pasó con Cambridge Analytica, o también con las imágenes de las caras. Las caras expresan emociones, las caras son mucho más importantes que lo que pensamos. De hecho, hay bastantes cuestionamientos a cómo se obtienen caras, por ejemplo, en China, y es interesante porque a partir de eso pueden sacar absolutamente, a partir de inteligencia artificial, millones de conclusiones que hacen a la identidad de una persona que se está comportando extrañamente para el sistema. La privacidad mental interviene del otro lado, la privacidad de las personas para saber lo que están pensando, hasta dónde llega. Hay estudios actuales neurológicos que permiten analizar matemáticamente la funcionalidad cognitiva, lo que estamos pensando, qué palabras estamos pensando. Hay estudios muy complejos que la gente todavía no conoce, pero son muy interesantes, y obviamente los servicios de inteligencia trabajan en ellos. La importancia del libre albedrío como punto central, y el derecho al aumento de la neurocognición, es decir, a que todos tengamos un desarrollo cognitivo adecuado para estar en igualdad de condiciones.
dentro de esta instancia para como ya instrumentación de esta cuestión, la importancia del consentimiento informado, la importancia de la transferencia de información los pensamientos, tanto en cuestiones laborales, la importancia de la incapacidad desde la visión de la neurología cognitiva, la importancia de la inimputabilidad, punto central. Yo fui forense en mis ratos libres, ahora no más, pero fui forense de la Corte, así que conozco bastante el tema y cómo se traduce y cómo se evalúan estas inimputabilidades que son críticas a partir de la orden de definición. Muchas veces lo que dice el perito va a ser lo que los jueces determinen, el tribunal oral, por ejemplo. La problemática de la eugenesia, la toma de decisión anticipada de la vida, el manejo de las cuestiones de conciencia, los estudios de la conciencia son realmente revolucionarios. Hoy Filosofía de la Mente se dedica especialmente a estudios de neurociencia de la conciencia, tanto conciencia cuando se expresa como las cuestiones conscientes que sabemos que no se expresan permanentemente y que están en nuestro subconsciente o inconsciente, dependiendo de las escuelas. La importancia de la neurotecnología como terminología, yo les voy a contar algunas cositas muy correctas para no aburrirlo, y la inteligencia artificial que está revolucionando y que va a superar al ser humano, todavía no la ha superado. Hoy el ser humano equivale prácticamente, en cuanto a su acumulación de memoria, a la totalidad de Internet. Y el último punto es la neuroética, donde hay personas que son neuroreduccionistas, que asignan todo el cerebro, lo cual es complejo. Los neuroescépticos, que no le dan importancia, mucho menor carga. Y los neurocríticos, que aceptan la intervención del cerebro, pero también del medio ambiente. Ahora vamos a algunas plaquitas que tienen que ver con el cerebro y la lucha para la toma de decisiones en general, en forma muy general, muy reduccionista. Nosotros tenemos una corteza cognitiva desarrollada, que se llaman cortezas de asociación, y tenemos una subcorteza, que es nuestra cuestión instintiva. ¿Cómo se fue desarrollando? Bueno, hay diferentes desarrollos desde el punto de vista de la filogenia, en el sentido de cómo nuestros antecesores homínidos fueron, si ustedes ven la cabeza esa es triangular, se va adelantando, se va haciendo anterior la parte frontal, y se va desarrollando un lóbulo que es muy importante, que es el que piensa, que es el lóbulo prefrontal. Es el lóbulo central para poder tomar decisiones, y es un lóbulo que no solamente está en el Homo sapiens, sino en hombres que han desaparecido, como el hombre de Neandertal, y otros humanos extinguidos. Esto es muy interesante porque el premio Nobel hace 10 días, que es una persona para los que trabajamos en el tema muy conocido, es quien descubrió que el hombre de Neandertal era un ser que cohabitó con nosotros y nos dejó el 3% de nuestra genómica. Eso no es un tema menor porque además dejó instancias intelectuales, y la pregunta que nos hacemos es por qué se extinguió. Se piensa fundamentalmente porque era bastante menos tribal y gregario. Hay otro desarrollo que es el desarrollo de las especies. Ya no con nuestros pasados, sino que pasa con los diferentes animales. Por ejemplo, el cerebro del humano triplica del chimpancé, que se parece en 99% genómicamente a nosotros. Y el desarrollo ontogenético, es decir, individual, como cuando nacemos tenemos bastante poco mineralizada nuestro lóbulo prefrontal, y recién a los 30 años terminamos de mineralizarlos, por lo cual acá hay una discusión que va a impactar fuertemente las cuestiones de la inimputabilidad de los menores, ¿no? y la capacidad además de desarrollar a futuro la psicosociorehabilitación de cuestiones de menores, por ejemplo. ¿Cuáles son los instintos de supervivencia que están imbuidos en nuestra cuestión primaria? Nosotros hace muchos años decimos que eran 4: comer, correr, combatir y copular, que eran comer la alimentación, combatir la agresión, correr el miedo y copular la sexualidad. Bueno, fíjense los que hay ahora, una cantidad, no importan, son muchísimos, pero dice Eduardo Galeano que la cultura es lo que queda cuando nos olvidamos de todo, metafóricamente hablando. En realidad lo que va a quedar de todo esto es el concepto de las problemáticas que hay y cuáles son las cuestiones globales, que es lo que quiero transmitir en el día de hoy. Por otro lado, tenemos funciones cognitivas, que son las intelectuales. Obviamente la memoria, hoy es el punto central. Nosotros teníamos discusiones hace 20 años, qué importancia tiene la memoria, cómo funciona. Era memoria, lenguaje, gnosias, que son los reconocimientos sensoriales. Bueno, hoy memoria es clave porque se considera que es el hard con el cual nacemos, por eso hoy se considera, por ejemplo, el cerebro humano tiene 100 terabytes de memoria, así que es gigantesco, como decíamos hoy, y se compara con Internet en forma general, en todo Internet, pero sabemos que esto vamos a quedar atrás.
Por último, la capacidad de abstracción, que es entender las metáforas, no sé cómo qué, y la toma de decisión, que vamos a hablar un poquitito. Entonces estamos permanentemente luchando entre lo instintivo y lo racional. Si la persona, por ejemplo, tiene una demencia frontal, va a tener dificultades de desarrollar su conducta con conciencia de realidad. Pero si la persona tomó alcohol, puede pasar lo mismo. Si la persona consumió cocaína en forma aguda, puede pasar lo mismo. Si consumió cocaína y dejó una lesión en el lóbulo prefrontal, que vimos que se desarrolla en el Homo sapiens, se desarrolla en la evolución de cada uno de nosotros y se desarrolla también con respecto a los animales, bueno, realmente cuando atrofiamos el lóbulo prefrontal estamos en un problema. ¿Qué es la metacognición? La metacognición es lo que nos pasa a todos nosotros sabiendo quiénes somos. Esta metacognición, que es entenderse a sí mismo, es una función bastante compleja, que parece simple, pero los animales muchas veces no lo hacen. Un perro, un gato se mira al espejo y no sabe que es él, muchas veces, piensa que es otro. El bebé hasta los 2 años no lo sabe. Y las personas adultas, cuando tienen una enfermedad cognitiva, tampoco lo saben. Por lo cual, entenderse a sí mismo primitivamente, que es mirarse al espejo y saber quién es uno, puede ser algo mucho más complejo cuando uno piensa para qué estoy, qué hago y dónde tomo esta decisión. Otro punto importante ya no es entenderse a sí mismo, sino entender al otro, que se llama cognición social, que es ver si ustedes están cansados, notar si ustedes están prestando atención, saber lo que le pasa al otro, qué le importa al otro. Esto es una función muy perdible por las personas con trastornos antisociales, con las personas que tienen delitos. Y está estudiado neurocognitivamente cómo funcionan desde las neuroimágenes de estos pacientes. Esto está activado fundamentalmente en neuronas en espejo, que es cuando ver al otro se me prenden neuronas a mí. A las personas que tienen dificultades para entender al otro tienen bastantes dificultades de esta funcionalidad. Sesgo cognitivo. Bueno, el gran tema de la interrelación neurociencia-abogacía, yo veo que siempre, cada vez que citan esto, citan a Kahneman, que pareciera que es el único autor, pero es un autor más. Y fundamentalmente, uno de los problemas de hablar tanto de sesgos cognitivos es el exceso de clasificatorio de sesgos cognitivos, por lo cual hablar tanto de sesgos cognitivos sin saber demasiado de sesgos cognitivos comete el error de un sesgo cognitivo, que es la dispersión cognitiva. Vamos a ver que la dispersión cognitiva es uno de los grandes sesgos cognitivos. Hay 3 grandes grupos de sesgos cognitivos. El basado en las creencias, ese es el principal, que se llama disonancia cognitiva. Uno confirma, ¿no? El signo de confirmación. Ah, viste que era verdad. Y uno, claro, con las redes le pasa siempre eso, porque uno está en una tribu donde aparte de las redes lo estudian, el algoritmo, y siempre dice, mira, esto era así, así, y va reforzando y se va enojando todos los días, pensando que tiene razón, y quizás el vecino de enfrente, que piensa diferente y busca otras cosas, piensa lo contrario. Y refuerzan una conducta que es errónea. El otro que es dispersión cognitiva, que es lo que pasa cuando damos muchos sesgos, que es los factores numéricos, afectando datos probabilísticos. Recién Altave decía, cuando hace medicina basada en la evidencia, hay una cosa que se llama N, que es uno de los sesgos es el factor de los números. Cuando los números son bajos, el sesgo se pierde. Entonces, conozco un amigo que le pasó esto, y no es así. Es totalmente inválido. Y hay muchas instancias con esta cuestión. Y la otra es la dispersión cognitiva, que es cometer errores cuando hay algún problema sensorial. En general, la mayoría de los riesgos son sesgos de confirmación, donde confirmamos una idea que confirma lo precisado en nuestro sistema propio de creencia. Y ahí estamos en un problema realmente que es bastante complejo y quizás sea la base de la grieta. Libre albedrío. ¿Cómo trabajamos con el libre albedrío? Bueno, hay muchos estudios de neurociencia del libre albedrío. Este es un tema muy interesante, como ustedes comprenderán. Está en discusión permanente desde la filosofía, el derecho, neurociencia, psicología, etc. Sin embargo, contrario a una cosa pequeña, se sabe que hay una actividad preparatoria eléctrica previa a tomar una decisión. Estos son estudios muy interesantes que hacen neurofisiólogos o neurocirujanos que trabajan en neurocirugía funcional, y ven que la persona antes de tomar una conducta ni sabe que la va a tomar y ya eléctricamente se prendieron las áreas de actividad donde el subconsciente está actuando antes del consciente. Estos estudios los descubrí hace mucho tiempo, por eso la diapositiva es vieja, que hablaba de una persona llamada Ledoux, que trabaja en Nueva York, que estudia resonancia funcional de seres humanos, donde veía que cuando uno veía una placa de miedo, se prendía antes una estructura del cerebro que da el temor, que se llama amígdala, que no es la de la garganta, sino la del cerebro, significa almendra, amígdala en griego, y lo que hacía es que concretamente teníamos temor, taquicardia, sudor, y todos síntomas de pánico antes que concienticemos que estamos viendo eso. Se prende nuestro inconsciente antes que nuestro consciente para una acción de repudio, lucha, etc.
Entonces, muchas veces nos pasa que rechazamos algo antes incluso de darnos cuenta que lo vamos a rechazar. Y ahí está la trampa del libre albedrío, que existe obviamente, pero que tiene una instancia para rever fuertemente desde la neuroderecho. La última función, como dijimos, toma decisiones. Hay 3 tipos de toma de decisiones, que es la corto plazo, mediano plazo y largo plazo. La corto plazo es instintiva, volantear, por ejemplo. La mediano plazo es racional. Se nota que asertivamente, cuando uno piensa, por ejemplo, está nublado, está anunciado lluvia para mañana, lleva un paraguas. Que es fácil, son 3, 4 variables. Y la largo plazo, que vuelven a ser instintivas. Está demostrado que hay que darle más importancia al corazón, metafóricamente hablando, o a los instintos, que a la razón en decisiones a largo plazo. ¿Qué hago dentro de 3 años? Bueno, quizás lo que sentamos sea más asertivo que el otro, esto está estudiado. Que lo que percibimos es más asertivo, es decir, que genera más cuota de posibilidades de realidad. Cuando hablamos de neurotécnicas, hay una cantidad importante de neurotécnicas, pero los voy a asustar un poco si ustedes me dejan. Van a tomar un poquito de agua para... Pero no estar aburriéndolos mucho, ya terminamos. Estimuladores cerebrales implantados, se implantan estimuladores que hacen 2 cosas. Primero, por ejemplo, en depresión perciben, esto no es de rutina, pero son estudios que se llevan a cabo, una depresión mayor, grave, resistente al tratamiento. Se estudia cuando la persona siente la depresión y otro cable envía la información para estimular sectores que disparan neurotransmisores que activan la emoción positiva. Esto que parece medio loco, realmente nosotros también lo cuestionamos, no estamos totalmente convencidos, pero les cuento lo que está pasando con los neuroestimuladores. Sí, estimuladores se utilizan en Parkinson, que son mucho más aceptados, otras cuestiones, o dolor grave. Siempre, obviamente, hay que pasar todas las variantes gravísimas. Fármacos hormonas, que trabajan en la cuestión neurológica y neurocognitiva. Hay un estudio que se llama magnetoencefalografía, que es un estudio que se hace con magnetismo, que es muy rápido, más rápido que la cuestión eléctrica, y que puede estudiar conciencia, sistema de conciencia. Por ejemplo, pueden ver una palabra pensada por nosotros la semana pasada y la pensamos de nuevo y se le prende la misma estructura y adivinan la palabra que el otro está pensando. Esto lo hace un tipo llamado Rodolfo Ginás en Nueva York y realmente es increíble. Resonancia magnética funcional, que siempre ustedes estudian, van a mencionar esto, que se prende una parte del cerebro cuando pasa algo. Un tema de neurogenética, un tema que es altamente complejo, es muy importante porque obviamente nos evita problemáticas. Hoy podemos cortar una parte con un sistema que se llama CRISPR, cortar una parte de ADN, incorporarle otra parte de ADN y hacer que la persona no tenga una enfermedad o un clon, que no se hace obviamente, pero que es una de las locuras que se plantea desde el punto de vista de la ética, y las películas de ciencia ficción permanente. Hay un sistema que existe, esto existe, se llama CRISPR. Hay otro sistema también revolucionario, que con 4 cambios de ADN se hace una célula de la piel, hacerla célula madre, desprogramarla se llama, y permite programarla a otra cosa, generando una cuestión que se llama organoides, por ejemplo. Entonces uno programa una célula de la piel y la transforma en una célula cerebral. Y no solamente se transforma en célula cerebral, sino se transforma en un cerebrito, que se llama cerebroide, que es un organoide. La pregunta es si eso tiene conciencia o no tiene conciencia. Esos cerebroides tienen corteza, su corteza, y se utilizan actualmente para estudiar. Están aceptadas. Pero digo, es un tema muy, muy fuerte que ustedes tienen que estar enterados que está pasando esto para conocer cómo está la cosa. Y para ir finalizando, proyecto Conectome Humano. Bueno, el proyecto Conectome Humano, hay 3 grandes proyectos. Está el proyecto de Estados Unidos, el de Europa y el de China. Todos tienen un proyecto de cerebro. El proyecto de cerebro trata de investigar inteligencia artificial y buscando una superinteligencia artificial. Acá volvemos a la ciencia ficción de Terminator, ¿no? Donde quizás no tenga corazón esa superinteligencia artificial. Y uno de los autores del proyecto BRAIN, que es un español que vive en Colombia, que lo financió Obama para un proyecto de BRAIN, que es un acrónimo de investigación de cerebro a través del avance de neurotecnologías innovadoras. Muy lindo, pero bueno, riesgoso. Está estudiando esta cuestión y él mismo dice, esto lo estamos estudiando para regular la seguridad individual y social. Y planteó en la revista más importante del mundo, que es la Nature, que debería incluirse los derechos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Una última frase para terminar. Cuando más consciente es uno de su sesgo político, mayores posibilidades tiene de actuar políticamente sin sacrificar su estética y fundamentalmente ni su integridad intelectual. Muchas gracias.